cuando tenemos un proceso donde es adiabático y reversible. Bueno, y a su vez también hay un proceso real y un proceso ideal, ¿no? Vamos a aprovechar el problemita que hicimos. ¿Dónde está? Puede ser el de la tobera. Ah, el de la tobera sí no me da rendimiento, ¿no? No tengo rendimiento. Esta es la turbina. Esta es la turbina. Ya que tengo rendimiento, entonces hay un trabajo real y un trabajo ideal, ¿sí? Hay una temperatura, hay un estado ideal y hay un estado real, ¿no? El estado 2 real y el estado 2 ideal. Entonces vamos a cambiar, vamos a encontrar el cambio de entropía en la turbina, ¿sí? Sabemos que tiene que haber un cambio de entropía, que la entropía 2 es mayor que la entropía 1. Sabemos eso porque hay un proceso, hay un trabajo real. Un trabajo real me está dando un rendimiento de por sí, ya sabemos que tiene que haber un cambio de entropía. En cambio, en el proceso ideal, que va de 1 a 2 ideal, no hay cambio de entropía, ¿no es cierto? Eso lo hemos hecho en la segunda ley, que no hay cambio de entropía. ¿Cómo determinamos la entropía si ya no entramos a tabla? ¿Dónde sacamos entropía 1, entropía 2? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, me voy a prestar un ratito el Paint. Voy a ponerle un poquito más de gruesor. A ver con cuál hago. Este no es. Un tamaño rojo y un gruesor. Está bien. Esto va a ser gráfica TS, temperatura versus entropía. Bien. La curva de las presiones, vamos a cambiar de color, poner un color negro. Miren así, ojo, estamos en gases ideales, ¿no? No hay calidad acá, por eso es que no dibujamos la campana. Entonces no hay campana, no hay calidad 0, calidad 1, mezcla, no. Estamos en gases, entonces, antes, cuando estábamos con agua, y eso quiero que tomen en cuenta, las líneas de las presiones vienen así, ¿no? Sí. Pasa por la campana y luego sube. Pasa por la campana y luego sube. ¿Sí? Ahora, esto desaparece. Desaparece la campana y ya viene directamente las líneas. Mejor es volver. Está más fácil. Bien. Entonces ya las líneas de las presiones vienen de esta forma.
¿Ok? Bien. En la turbina 1, a ver, vamos a ver la presión. ¿Dónde está? Obviamente que la presión, fíjense, la presión 1 es mayor a la 2. Podemos empezar por ahí. Presión 1, presión 2. 5 y 1. Entonces escribimos que la presión 1 es mayor y equivale igual a 5. Y la presión 2 es 1. Muy bien. Tenemos la temperatura, creo que no lo hemos sacado. Temperatura 1 es 303 y la temperatura 2, ¿dónde está? Esta es la temperatura 213. ¿Sí? Fíjense que la temperatura 2 ideal, porque vamos a graficar el estado 2 ideal también. Pero grafiquemos primero el estado 1. Y ahí vamos a... Está obviamente a una temperatura mayor, 303, que todos, ¿no? Y eso lo vamos a graficar por acá. Vamos a hacer con otro color. Temperatura 1. Vamos a poner 303. Y eso va a ir a chocar ¿con quién? Con este de acá. Con la presión 1. Y aquí ya tenemos el estado 1. Bien. Nosotros, sin conocer las variables del estado 2, podemos, fíjense que podemos, lo voy a poner con otro colorcito amarillo, pasar, y el proceso de 1 a 2, el ideal, ¿cómo va a ser? Va a ser isoentrópico, ¿no es cierto? Proceso isoentrópico. Entonces, él va a venir de 1 a 2 aquí de forma recta. Yo lo voy a dibujar recto. No me salió tan recto. De una forma recta. Y este va a ser entropía 1, ¿ya? Igual a entropía 2, pero el ideal, porque un proceso reversible ideal y además adiabático como es la turbina, es isoentrópico, ¿no es cierto? Entonces, de 1 a 2, y lo vamos a poner acá, este va a ser el estado 2, pero ideal. Y aquí ya podemos dibujar la temperatura 2 ideal, que va y choca con la presión 2, porque no hay presión de salidas ideales, no es en la misma. Eso se los puse ahí en la teoría. No hay presión 2 ideal, es la misma. Creo que era algo de... 191 grados Kelvin. ¿Sí? Y este es el proceso de 1 a 2 ideal. Ideal, por eso lo estoy representando con línea continua. Ahora, a la misma presión 2 va a salir el estado 2 real. Pero el estado 2 real
el hecho de que ya el rendimiento sea un 80% me está diciendo que pues hubo un cambio de entropía y, y la presión, perdón, y el trabajo real pues sale menor, ¿no? No se olviden que es la comparación. Entonces, aunque yo no conozca la entropía, yo sé que en un proceso real, ¿sí? Fíjense, acuérdense de la formulita, ¿ya? Si quieren, delta ds es mayor o igual que calor sobre temperatura, ¿no? Bueno, eh, la turbina es adiabática. Entonces, si el proceso es real, esto va a quedar delta ds mayor a cero, porque para un proceso real es mayor. Entonces, aquí tenemos S2 menos S1 mayor a cero. Entonces, me va a quedar entropía 2 va a ser mayor a entropía 1. Eso es para un proceso real o irreversible. Para un proceso ideal son iguales, es isoentrópico. Entonces ya yo sé que la entropía va a salir mayor en el proceso real. Por lo tanto, eso lo voy a dibujar con otro color, ¿ya? Yo lo tengo que dibujar y que llegue a la presión 2, porque es la misma presión para un proceso ideal o real, es la misma presión. ¿Sí? Y lo voy a poner acá, que llegue acá. Aquí. Este va a ser el proceso 2 real. Y fíjense que lo he dibujado con línea con línea discontinua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un proceso real. Este es el proceso ideal. Por lo tanto, la entropía 2, si hacemos coincidir, va a ser esta, entropía 2 real. Y efectivamente, la entropía 2 es mayor a la entropía 1. En cambio, la entropía 1 es igual a la entropía 2 ideal. ¿Sí? Este es el proceso. Bien, y si nos vamos hacia la izquierda, con el color azul, la temperatura 2 debe coincidir que debe estar en medio de estas dos, ¿no? Veamos cuánto sale. La temperatura 2 real es 213. Sí, efectivamente me salió en medio de las dos, ¿no? Bueno, entre las dos. 213 será, ¿no? Sí, 213. ¿Ok? Bien. Sucede que para encontrar el cambio de entropía, hemos visto delta DS, para encontrar este delta DS, y aquí lo voy a poner, delta DS, esta es la pregunta, encuentre el cambio de entropía. Nosotros sabemos que delta DS es igual a S2 menos S1, ¿no es cierto? Aquí lo tenemos. S2, aquí miren, S2 menos S1. Este es el cambio de entropía que ha ocurrido, este de aquí. Este es el que tenemos que encontrar. Muy bien, pero como yo no puedo encontrar la entropía, delta DS va a ser igual, y fíjense, S1 ¿a qué es igual?
a S2 ideal, ¿no? Entonces, S2 menos S2 ideal. Entonces, observemos acá. Y esto para que les quede claro, ¿ya? Vamos a cambiar de color, un color amarillo. El proceso 2 real menos el proceso 2 ideal, que igual me va a permitir encontrar el cambio de entropía, este de 2 menos 2 ideal, este de acá, ocurre bajo una condición isobárica, es decir, sobre la misma presión. Fíjense, el proceso, el camino, la trayectoria que va del estado 2 menos el estado 2 ideal, ¿sí? Que igual voy a poder encontrar el cambio de entropía, ocurre bajo un proceso isobárico sobre la misma presión. Bien, entonces voy a encontrar el cambio de entropía bajo un proceso isobárico. Fíjense, la misma presión 2 viene, ¿no? La misma línea. 2 real menos 2 ideal. Entonces, voy a mi tablita. Y busco cambio de entropía, delta DS, aquí está, y busco proceso isobárico, aquí está. Isobárico, presión constante. Vengo por un lado y por el otro lado también, y aquí está. Encontré la fórmula. Y digo, ¿no? Delta DS o el cambio de entropía es igual a CP logaritmo neperiano de T2 sobre T1. Ah, la pregunta acá. ¿Estoy utilizando T1? No. Estoy utilizando el proceso de 2 a 2 ideal. ¿Sí? Porque no estoy utilizando S2 menos S1. Por lo tanto, yo aquí, esto se convierte a CP neperiano de la temperatura 2 sobre T2 ideal. ¿Sí? Porque no se olviden, acá la grafiquita, la gráfica es entropía 2 menos entropía 2 ideal, por lo tanto será temperatura 2 sobre temperatura 2 ideal. Bueno, saben que sale de tabla, que es 0.24. Las temperaturas 2 las tenemos, ¿sí? Y calculen el cambio de entropía. Y no es más. ¿Ok? ¿Les quedó claro entonces la grafiquita, no? Muy bien. ¿Puedo borrarlo? Sí. Bueno, a ver, para confirmar resultado, para ver si alguien tiene problema en sacarlo, ¿cuánto sale? A ver, yo lo voy a sacar también. Era algo de
¿Dónde está? ¿Dónde está la turbina? No, este es otro ejercicio. Calcúlenlo, por favor. El meridiano de T2, 213.65 dividido entre 191.31. Bien, yo saco 0,0265. No sé si alguien más sacó eso. Sí, ingeniero. Igual me Ok, sale lo mismo. muy bien. Bien, voy a borrar esto. Lean este problema. Les doy un minutito para que lean. Y vayan tratando de plantearlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, no, mejor 5 minutos les doy y quiero que traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Imagínense que este fuera su examen, a ver. Y quiero que vayan tratando, que lo traten de hacer y, y ya vemos, ¿no? Cómo lo resolvemos conmigo. Sí, porque yo no lo tengo resuelto igual. Está vacío. No, no, me olvidé ayer de hacerlo, así que lo vamos a tener que hacer acá en clase, ¿ya?
Ya. Muy bien. ¿Ya lo leyeron? ¿Han tratado de resolverlo? Veamos. No tengo algo por aquí. Características. Ya, las características yo se las voy a dictar para no estar anotando aquí, ¿ya? Estado 1. Ok. Un tanque con volumen de 0,8496. Ese es el volumen de A. Esto de acá. Insertar, voy a tener que hacerlo, ¿no? Oh, ups. Ahí vamos a poner, ¿ya? Volumen de A. Corta, lo voy a poner ahí. Volumen A igual control C, control V, ¿ya? Luego tenemos el volumen de B. Está conectado a un tanque menor de este volumen de B. Volumen de B igual a control. Estas son las características, ¿ya? Vamos a poner un tamaño 11 para todo. Ok. El primero contiene inicialmente aire a una presión de 7.03. Presión, y esto lo vamos a poner, presión inicial de A. Inicial del tanque A. ¿Ya? Y tiene una presión de 7,03. Vamos a cambiar acá. Inicial de A. Y me da la temperatura, a ver. Y 21 grados centígrados. 21 grados centígrados. Inicial de A. De 21. 21 más 273 son 294. Si me equivoco en algo, me corrigen, por favor. 294 grados Kelvin. Temperatura inicial de A. Bien, en el estado final de A, vamos a poner estado final de A. Y aparece B recién, ¿no? Porque al principio está vacío, dice, ¿no? El primero contiene inicialmente aire a una presión de 7 y una temperatura de 21 grados. Y el segundo está vacío. Entonces, no hay estado inicial de B. ¿Ya? No hay estado inicial de B. Una válvula en el tubo de conexión entre los dos tanques se abre súbitamente y se cierra cuando los tanques alcanzan el equilibrio de presión. Aquí podemos poner un dato muy importante. Y esto mejor lo copio de acá. Este de acá. No, este lo copio este dato, control C.
Control B. Que la presión final de A, va a ser igual a la presión final de B. Control C, Control B. Final de B. ¿Ya? Y eso, bueno, como voy a trabajar con dos estados, bueno, un estado inicial y un final, lo voy a llamar presión final solamente. ¿Ya? Esos son iguales. Una válvula se cierra cuando los tanques alcanzan el equilibrio de presión. El aire en el tanque mayor puede suponerse que pasa por un proceso reversible y que todo el proceso es adiabático. Un dato para anotar. Proceso en A es adiabático, el calor cero, calor igual a cero. Y además, bueno, en todo el proceso que pasa por un proceso reversible. Y reversible. Reversible, ahí está. Por lo tanto, el tanque A es isoentrópico, ¿ya? Como característica. Bien. Entonces no me da ningún dato en el estado final de A ni en el estado final de B. No tengo nada ahí. Final de B. Lo borro esto. No tengo nada. Y lo borro esto, ¿no? No tengo nada. Bueno, los volúmenes son constantes. ¿Sí? Eso lo podemos anotar, ¿no? Pero ahí dejémoslo. Aquí podemos poner que, bueno, los volúmenes son constantes, ¿no? Constante en todo momento. Y de igual forma acá. El volumen de B es constante, ¿no? Ya. Vamos a estar anotándolo aquí en los estados para hacerlo más rapidito. Ok. Tengo presión, tengo temperatura. La pregunta es, determine cuál será la masa final del aire en el tanque menor. Bueno, sabemos que tiene que ver con la masa. Podemos empezar con algo sencillo como es calcular la masa inicial, porque tengo todo para calcular, ¿no? Al final ya vemos qué es lo que me va dando el problema, qué es lo que tengo. La idea es que, bueno, como les he dicho en el examen, vale procedimiento, con que ustedes encuentren un dato u otro dato, va sumando puntos. Entonces, empecemos por ahí, digamos, ¿no? A encontrar algo que yo puedo y tengo los datos para hacerlo. Claro que después me va a servir, ¿no? Cálculo de
masa inicial de A. Masa inicial de A. Ahí está. Por aquí tengo, utilizo la ecuación de los gases, ¿dónde está? Para no estar copiando la... Aquí no hay. Por aquí tiene que haber uno. Aquí hay uno. ¿Sí? Aquí hay uno. Se lo voy a copiar. Control C. Pues abajo. Control V. Inicial de A. Volumen inicial de A. Perdón, presión inicial de A. Volumen de A. Y temperatura inicial de A. Ya está. Muy bien. Sabe la constante R del aire, la constante específica. No se olviden el factor de conversión y por favor, entre todos calculemos. ¿Ya? Bien. Para los que no pueden, a ver, insertar. Ya. Presión 7.03. 7,03 multiplicado por volumen 0,8496. 0,8496. R 29,264. 29,264 por temperatura 294. 294. ¿Sí? ¿Cuánto salió eso? $6,94 kilogramos me sale. Perfecto. Por 10 a la menos 4, pero. Ya, por 10 a la menos 4. Hay una cosa. No se olvide que la presión está en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Aquí está. Centímetro cuadrado. Y el volumen está en metros cúbicos. Entonces ahí tiene que hacer una pequeña conversión como una conversión de llevar centímetro a metro, ya para que pueda eliminarse, ¿no? Entonces, como esta de acá, ya se las había puesto. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí? Mire, esa es la conversión que usted tiene que hacer. Por eso es bueno que usted en el examen coloque las unidades, porque ahí se va a dar cuenta qué es lo que se va, qué es lo que se elimina y qué es lo que queda. Entonces, por 10 a la 4 sería al que me dictó, multiplique eso y le va a salir, ¿cuánto me dijo? Sí, me faltó convertirlo eso. Me estaba ¿Ya? olvidando. Lo bueno de resolver un examen o un práctico, ir resolviéndolo, que nos damos cuenta de las fallas que tenemos. Y en el examen ya estas fallas que estamos cometiendo ahorita, las estamos corrigiendo en clase y no en el examen. ¿Sí? 6, 94. 94 kilogramos. Perfecto.
A ver, si nosotros aplicamos ecuación de continuidad, que la masa que sale es la que va a estar, es la masa de B, ¿sí? Porque aquí va a salir una masa del tanque A y esa masa que sale del tanque A va a ser la que va a entrar en el tanque B, ¿no es cierto? Bien, sucede que para encontrar esa masa que sale necesitamos encontrar la masa final y, y bueno, final menos inicial va a ser perdón, inicial menos final va a ser la masa, la cantidad de masa que salga y al final esa va a ser la masa que entre a B, porque esa es la pregunta. B. Pero antes de eso, lo que podemos hacer nosotros es aplicar la primera ley, porque no tendría sentido, siempre hay que aplicar la primera ley, la primera, la segunda ley, porque de eso es lo que estamos dando examen, pues, ¿no? Primera y segunda ley. Veamos en qué nos puede ayudar aplicar la primera ley y después la segunda ley, ¿no? Bueno, que la segunda ley ya la aplicamos en el principio, que si es adiabático irreversible es un proceso isentrópico, aquí está la segunda ley. Entonces, apliquemos primera ley al sistema, o primera ley, sistema cerrado. Vamos a insertar ecuación calor menos trabajo será igual a cambio de energía interna más cambio de energía cinética con K o con C, no importa, a mí no me molesta, más cambio de energía potencial. Bien. Cinética, calor y trabajo no hay. Ya, esto se hace cero. Calor, trabajo, cero. Cinética y potencial también se hace cero. No hay. Si el proceso es adiabático, trabajo mecánico no hay. Cinética tampoco, potencial cero. Por lo tanto, me va a quedar que cero es igual a energía interna aquí mejor le pongo así. Energía interna final menos energía interna inicial. ¿Ok? Voy a retroceder. Bien. Control C, Control V. Sucede que la energía interna final está compuesta por A y por B. Entonces yo voy a hacer una suma acá. Final de A. Control C. Control V. Ya. Si quieren ahí. Paréntesis. Más. Final de A más final de B. ¿Sí?
La energía interna final va a estar, es la suma del tanque A, final de A, más el tanque B. Tanque A más tanque B. Por eso lo estoy poniendo acá. Ahora, la energía interna inicial, que lo voy a borrar, y lo voy a copiar de todo esto. Control C, Control V. La inicial va a ser inicial de A más inicial de B. ¿Sí? Pero sabemos que inicial en B no hay, solamente inicial en A. Así que lo voy a tachar eso. Ya. Vamos. No me deja. ¿Qué pasa con mi mouse? Ah. Vamos a darle a guardar. Ahora sí. Pareciera que es el mouse. Inicial de B no hay. Voy a poner con un colorcito ahí. Para que se esté tachando, ¿no? Bien. Sigamos. Finalmente, voy a copiar de nuevo esto, ¿sí? Control C, Control V, pero ya no lo voy a colocar el B, este de acá. Ya no voy a colocar los paréntesis, lo voy a quitar. Este también lo quito y este también. Bien, eso está en función. Esta ecuación está como energía interna total, lo voy a llevar específico y lo único que hago es multiplicarlo por la masa, ¿no? Masa de U, ahí está, final de A. No sé si hacerlo, y lo vamos a hacer mejor por separado. Control C, Control V. Y esto va a ser masa final de A por U final de A, ¿no? Y lo mismo, repito acá. Control C, Control V. Y pongo final de B, masa final de B. Más energía final de B. Menos, Control V. Esto era inicial de A. Energía interna inicial de A. Bien, a ver, masa final por U final de A más masa final de B más por energía interna final de B menos energía inicial de A por energía inicial de A. ¿Sí? A, ok. Bien. Esto lo copio, control C, control V. Y esto de acá lo voy a pasar al otro lado. Control C, control V.
Lo borro porque lo estoy pasando al otro lado de la ecuación. Y bien, sabemos que por el experimento de Joule, aquí es igual la energía interna, ¿no? Control B. La energía interna se convierte a CB por T. Entonces, vamos a poner acá CB por T. ¿Ya? CB por T. T inicial de A. Voy a ver si lo puedo separar. Ya. Sí voy a poder. La energía interna acá se convierte igual en CB por T. Y aquí también. CB por T. ¿Sí? Bueno, si dividimos, dividiendo la ecuación, no, muy feo está ese. Insertar. Este está mejor. Dividiendo por CB toda la ecuación. Desaparece el CB, ¿no? Control C, control B. Desaparece. Así que lo voy a quitar. Lo voy a quitar. Y lo voy a quitar. Bien. Fíjense que aquí yo tengo masa inicial, temperatura inicial de A, tengo, pero no tengo nada del otro lado, ni final de A, ni final de B. No tengo ni la masa, ni la temperatura, nada. ¿Ya? Esto lo voy a llamar ecuación 1. Ecuación número 1. Bien, ya he utilizado la primera ley. ¿Sí? Ahora vamos a utilizar, a ver, vamos a analizar el tanque de cada uno utilizando la ecuación de los gases. Esta de acá, ¿no? ¿Sí? Esta la voy a utilizar. Control C. Analizando al tanque A y B. Voy a poner así, control B. Pero ¿qué voy a hacer yo? Fíjense que aquí, ¿cómo me queda esta ecuación? Esta ecuación me queda masa final de A por temperatura final de A, masa final de B por temperatura final de B. Entonces, esta ecuación yo lo voy a dejar en función de eso, ¿no? De la masa y de la temperatura. Por lo tanto, aquí yo voy a sacarlo y voy a despejar y lo voy a mandar al otro lado. Control C y control B. Y obviamente que se elimina este porque está pasando al otro lado. Pero yo analizando al tanque A y B, estado final. Estados o estado en su estado final. En el estado final. Entonces, como es el estado final, pongo final de A, temperatura final de A, presión final de A, volumen final de A, y ya está.
¿Sí? Esto lo voy a poner como ecuación número 2. Y como estamos analizando al estado A y B, perdón, al tanque A y B en su estado final, voy a copiar exactamente lo mismo, control C y control V. Un poquito más arriba, control V. No quiero acá, control V. Vale. Entonces ponemos final de B, cambiamos acá, final de B, temperatura final de B, presión final de B y volumen final de B. ¿Ok? Y esto lo vamos a llamar ecuación 3. Y lo único que hacemos es reemplazar ecuación 2 y 3. Fíjense, aquí lo hemos dejado en función. ¿Y por qué lo dejamos en función de eso? Porque el volumen son conocidos, son constantes, no va a cambiar. Esta R es una constante, también no cambia. La presión final de A y la presión final de B son iguales, son las mismas. Aquí lo hemos puesto en características. Presión final de A va a ser igual a presión final de B. Entonces, y esto ya lo conocemos. Hemos formado una ecuación con una incógnita. ¿Sí? Entonces, eso es lo que queríamos hacer. Formar una ecuación con una sola incógnita, ¿no? Para que se pueda resolver. Reemplazando ecuación 2 y 3 en ecuación 1. Ya está. Entonces la traigo aquí nuevamente la ecuación para recordar. Control C, control V. ¿Sí? Control V. Y lo voy a reemplazar, ¿no? Lo borro esto y reemplazo, ¿no? ¿Dónde está esto? Aquí. Masa final por temperatura final de A. Lo reemplazo acá. Control V. Más, dice, masa final por temperatura final, pero eso lo reemplazo acá. Control C. Control V. Bien. Empecemos. Control C y control V. Lo repito acá. Ya. Mejor lo borro. Mejor lo borro esto. Y trabajo de nuevo, ¿no? Abro fracción. Y factorizo lo que es común. Lo primero que veo común acá entre esta suma es la R, ¿no? Saco la R. Ahí está la R. Y como sabemos, vamos a darle un espacio. Sabemos que dos puntos, presión final de A, control C, control V, es igual a presión final de B, control C, control V. Y esta a su vez es igual a presión final. Entonces, van a ser las mismas, factorizo presión final, porque son las mismas. Ups. Voy a darle guardar. Pongo acá presión final. Control C,
control B. Y todo eso va a sumar a volumen final de A más, perdón, aquí este más está de más. Estoy factorizando. Sumo esto, control B, y ya está. ¿Sí? Entonces hemos factorizado, fíjense, presión final por volumen sobre R, presión final por volumen sobre R. Está bien, está bien, está bien la factorización. Ahora lo único que tengo que es despejar este de acá, control C, control V. Despejando me va a quedar igual. Esta R pasa a multiplicar a todo esto. Así que lo copio, control C, control V, por R, ¿no? Por R. Ahí está. Y esto pasa a dividir. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo voy a guardar, lo elimino. Ecuación. Ahí está. Esto quedaba arriba. Ahí está. Masa inicial por temperatura por R. Y todo esto pasaba a dividir. Control C. Control V. Bien, jóvenes. Masa inicial. Encontramos, lo tenemos acá. 6.94. Temperatura inicial tenemos. ¿Sí? Es dato 294. R es una constante que lo sacan de tabla. Volumen final de A y volumen final de B lo tienen porque lo tienen en el inicial, pero sabemos que esto no mueve. Es constante los volúmenes. ¿Ya? Entonces pueden encontrar presión final. ¿Ya? Y que la R es 0.06855 o el 29.264. Ya, la R 22,264. Masa en kilogramos y volúmenes en metros cúbicos. A mí me sale un número muy grande, ingeniero. A ver, 52.709. ya. A Sale ver, 5,27. 5,27. ¿Quieren que lo haga para que vean las unidades o Sí, por pasamos? favor, ingeniero. Sí, Ya, por favor. vamos a trabajar con unidades y todo, ¿ya? Para que tomen en cuenta. Insertar ecuación. Ya. Masa inicial, ya. Ok.
Masa inicial de A. Salía 6,94 kilogramos. 6,94 kilogramos. Ya está uno. Temperatura. 294 grados Kelvin. Para que vean, 294 grados Kelvin. Por la R. ¿De dónde sale R? De aquí, de su tabla. ¿Dónde está? Por aquí tenía una tabla abierta. Aquí está. R. ¿Qué tenemos? Aire, ¿no? Aire. Eso tienen que fijarse. Leer bien. Puede decir, se tiene argón, se tiene helio, se tiene... Y no tienen por qué asustarse. ¿Ya? Si le aparece... Lo único que cambia son estos, el CP, el CB, el K o el gamma y el R. Para el caso del aire es 29,264. ¿Ya? Y fíjense las unidades, kilogramos metro, kilogramos fuerza por metro sobre grado, kilogramos grados Kelvin, ¿no? Bien. Volvámonos a nuestra hoja de trabajo. 29,264 kilogramos fuerza por metro, ya, sobre kilogramos grados Kelvin. Y eso yo lo pongo directo abajo. Directamente abajo yo lo pongo. Es kilogramos fuerza por metro sobre kilogramos grados Kelvin. ¿Sí? Esa es la forma que a mí me gusta trabajar para no hacerlo muy grande esa fracción, ¿no? Bien, ahora, todo esto multiplicado, o si quieren no lo multipliquen, volumen final más volumen de A más volumen de B. Voy a sumarlo yo directamente en la calculadora, a ver. 0,8496 más 0,2832. A mí me sale 1,1328. ¿Está bien? Sí. Está bien. Ya. 1,1328. Y para que se distinga, aquí mejor le ponemos el por, ¿ya? 1,1328. ¿Qué cosa? Metros cúbicos. Metros cúbicos. Ya. Veamos las unidades. Kilogramos con kilogramos se van. Voy a cambiar de color para que se note. Y de gruesor. Ya. Se va con grados Kelvin. Se va con y me queda kilogramos, fíjense que me queda kilogramos fuerza por metro, metro cuadrado. Sí, me va a quedar así. ¿Ok? Entonces, ustedes saben que si ustedes eliminan este metro
con este metro cúbico le va a quedar kilogramo fuerza sobre metro cuadrado. Pero la presión debe estar en centímetro cuadrado. Entonces aquí hay que hacer una conversión. Multiplican. Insertamos ecuación. Acá. Ya. ¿Qué quiero que se elimine? El metro cuadrado. Entonces, un metro tiene 100 centímetros. Eso es lo que quiero que se quede, ¿no? ¿Sí? Pero un metro cuadrado tendrá igual acá, lo vamos a poner así, cuadrado. Un metro cuadrado tendrá 100 centímetros al cuadrado también. El centímetro también tiene que elevarse al cuadrado. Todo se eleva al cuadrado, pues, ¿no? Ahora sí, fíjese. Metro por metro cuadrado me queda metro cúbico. Entonces yo puedo eliminar este de aquí con este de aquí. Y me va a faltar uno y con este metro cuadrado. Ahora sí me quedó, ¿qué unidades? Se me movió todo. El kilogramo se va con kilogramo. Este también. Kelvin con Kelvin se van. Este de acá. Y el metro cúbico se va con estos dos señores de acá. Y me queda kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Por eso muy importante, y les recomiendo, ¿no? Trabajen en sus exámenes con las unidades. Ahora sí, ¿cuánto sale eso? 5,27. 5,27 kilogramos fuerza sobre este señor de acá, centímetro cuadrado. Bien, ¿cuál era la pregunta? Determine cuál será la masa final a la masa. Yo pensé que era la presión. Bien, veamos. Masa final, por aquí la vi, a ver la ecuación. Masa final, tengo la presión final de B, volumen final de B, y me va a faltar la temperatura final de B. Temperatura final de B. Esa me va a faltar. Bien. Pero hay una cosa, que si yo encuentro la masa final de A, ¿sí? Si yo encuentro la masa final de A por ecuación de continuidad, y la vamos a aplicar acá. El problema es que aquí yo no puedo, el tanque, fíjense, el tanque de B no me da opción a encontrar la temperatura final de B. Porque esta es la pregunta, ¿no? Encuentre la masa final que hay en B, o la masa que entró. Ya tengo esto tengo. Lo que me faltaría es temperatura final. No puedo encontrar yo eso. Entonces, la otra opción es que si yo puedo encontrar, y es por eso, por algo me da este dato de acá, este dato muy importante, que hasta ahorita, fíjense, no lo he utilizado. Entonces, cuando a ustedes les falta algún dato, revisen. Hasta ahorita he utilizado la segunda ley. ¿Para qué me puede servir la segunda ley? ¿Por qué me da este dato?
Yo no he utilizado, fíjense. Utilicé la ecuación general de los gases. Utilicé la primera ley y nada más. Eso es lo que hemos encontrado. Pero hay un dato acá. Hemos ocupado los volúmenes constantes, que son constantes, las presiones igual, que son iguales, y me falta por encontrar, o por ocupar, perdón. Lo más importante es que me dice que el proceso en A es isoentrópico, adiabático e ideal o reversible. Y yo me tengo que acordar de eso, que hay un formulario cuando el proceso es ideal y adiabático. Yo puedo encontrar esto. Proceso isoentrópico. Aquí está temperatura 2. Tengo la temperatura 1 de A. Encontré la presión final de A. Tengo la presión y gamma o K es una constante. Y aquí encuentro temperatura 2 de A. Pero ¿para qué quiero yo encontrar temperatura 2 de A? Yo encuentro, si encuentro temperatura 2 de A y tengo la presión final, volumen, encuentro volumen final de A. Y si encuentro lo final de A y ya tengo lo inicial, hago una diferencia entre lo que había y lo que hay. Es lo que salió, pues, ¿no? Si yo tenía 100 manzanas y se salieron 20, quedan 80. Entonces, ¿sí? O al revés, si yo tenía 100 manzanas y al final me quedaron, me quedaron 80, entonces, ¿cuántas fue las que se gastaron o se fueron? Es la diferencia. Ese es el camino, entonces, para encontrar esto de acá. ¿Sí? Bien. Encuentro, entonces, temperatura final de A. ¿Con quién? Con ayuda de la segunda ley. Cálculo o calculamos temperatura final de A. Control B, igual, ya está. Temperatura final de A. Y para eso voy a utilizar esta formulita. Control C. Control B. Bueno. Y si quieren acá, ¿no? Por segunda ley. Por segunda ley. Como es segunda ley. Por segunda ley. En tanque A, coma, proceso adiabático reversible o ideal. Entonces, aquí tenemos un proceso y muy bien. Y para eso ocupamos esto, que le vamos a dar un poquito más de tamaño, esta fórmula. Y vamos a cambiarle acá, ¿no? Temperatura 2 viene a ser la temperatura final de A. Temperatura 1 viene a ser la temperatura inicial de A.
Y eso es lo que a veces muchos se confunden, ¿no? Porque uno le pone final y busca en su formulario, ¿y cuál es la final acá? O de repente tienen que encontrar la temperatura 3. Pucha, aquí solamente hay temperatura 2 y temperatura 1, pero no hay 3. Es que tienen que darse cuenta, jóvenes, de que temperatura 2 se refiere al estado de salida o estado final. Y temperatura 1 viene a ser como el estado inicial o el estado de entrada. Entonces, si en su sistema ustedes el estado de entrada es 4 y el de salida es 5, pues tienen que saber interpretar esto, ¿no? Esta fórmula, este formulario. Por lo tanto, aquí el 2 viene a ser final, inicial. La presión 2 es la final de A. Presión 1, final de, inicial de A. Porque todo estamos encontrando de A, ¿no? ¿Sí? Y gamma, pues bueno, gamma ustedes saben que igual sale de tabla. Para los que no la conocen, es este de acá, que aquí está con K. No sé en qué formulario, creo estaba con gamma, ¿sí? No sé, vi un formulario donde estaba con gamma. Pero K o gamma, y se lo repito, K o gamma es lo mismo, ¿ya? K o gamma, como lo quieran, es lo mismo. ¿Ya? Para que de repente ustedes tengan que buscar y no la pillen gamma, no pillen gamma o no pillen, o no sepan. Lo he repetido varias veces. ¿Ya? Bueno. Copiamos esto más abajo para reemplazar, control C, control V. Y reemplazamos, pues, ¿no? Temperatura inicial, ¿cuánto es la inicial de A? Es 294. 294 grados Kelvin. Presión final es la que acabamos de encontrar, 5,27. 5,27. Y no voy a anotar las unidades. ¿Por qué no voy a anotar las unidades? Porque presión sobre presión, las unidades se van a eliminar, ¿no es cierto? Siempre y cuando estén las mismas unidades. Por eso no lo voy a anotar. Presión inicial de A, 703. 7,03. Y gamma está acá, para el aire. Busco aire. Y busco K o gamma, como quieran. Y aquí está. ¿Ya? Gamma o K, no hay problema. Bien, 1,4. Unidades es adimensional porque es CP sobre CB, entonces las unidades se eliminan. Es dividir ya 0,24 entre 0,1714. Eso se divide y le va a salir 1,4. Y es adimensional porque las unidades se eliminan, así que ustedes colocan acá nomás 1,4 sobre 1,4. Bien. Ahora sí, esto es tarea de ustedes. Calculen la temperatura final. Y practíquenlo. 270,76.
270,76. Ya, 8 grados Kelvin. Muchas gracias, señorita. Ahora sí, tengo la temperatura final. ¿Y dónde la utilizamos? Aquí, en ecuación 2. De ecuación 2, de una vez la voy a copiar, pues, ¿no? Control C. De ecuación 2 obtenemos acá, control B y control V. ¿Por qué? Porque esta ya la voy a dejar sin este. Este de aquí, control C, pasa a dividir. Control V. Y lo elimino, ¿no? Ahora sí, tengo... Y fíjense que ya saben que tienen que, por la experiencia de hoy, lo que practicaron hoy, ya saben que tienen que multiplicar por un factor de conversión, ¿no? Entonces ya no van a cometer el error 2 veces, pues, ¿no? Y mañana esto le va a servir también. Presión final. Igual. ¿Invitame? Sí, aquí un platillito, por favor. La presión final era o es 5,27. 5,27 multiplicado por el volumen final que no cambia. ¿No? Bueno, prácticamente todo esto, pero lo único que cambia... Ya. Control C. R 29,264 multiplicado por temperatura final, que es la que acabamos, 270,8. Y no se olviden del factor de conversión, ¿no? A ver. 10 a la 4. Ya ustedes saben de dónde, ¿no? ¿Cuánto salió? 5,65. 5,64. 5,64. 65 redondeado. Ya. 5,65 kilogramos. Y bien, hemos encontrado la masa final, sabemos la masa inicial, entonces, ecuación de continuidad, ¿no? Aplicamos ecuación de continuidad. De continuidad suficiente. Si quieren. Bueno. Masa de salida. Vamos a aprovechar esto. La ecuación de continuidad es
Pero, hombre. Masa de salida. Masa de salida. Menos. Control V, ya. Menos la masa de entrada, lo que entra, igual a masa final, perdón, masa inicial. Menos masa final. Ya, F, así le vamos a poner F. Y esto con minúscula igual. E y salida. Bien, como no entra masa al tanque, estamos analizando y aplicamos ecuación de continuidad en tanque A. Porque depende, ¿no? Al otro sí entra. Entonces, como tenemos datos de inicial y final de A, entonces mejor es ponerlo acá, ¿no? Salida de A, entrada de A, inicial de A y final de A. Bien, como no entra más al tanque A, solamente sale, esto se elimina y me va a quedar control C, control V, no entra más al tanque, solamente sale inicial menos final. ¿Cuál es la masa que sale de A? Sería la inicial. 5,94. A ver, ¿dónde está la inicial? 6,94. 6,94 menos la masa final 5,65. ¿Cuánto salió eso? 1,29. 1,29 kilogramos. Y la masa que salió, pues, es la misma que entró. Eso es igual. Ay, no. La masa que salió es la misma que entró al tanque B o final de B. ¿Cómo estaba la pregunta? A ver. ¿Cuál será la masa final del aire en el tanque menor? Sí, masa final de B. Y esa es la respuesta. 1,29. Bien, joven. Eso sería todo. Hemos visto ahora lo que nos faltaba, un sistema cerrado. Hemos visto la gráfica TS, cómo encontrar. ¿Ya? Bueno, lo único mañana, me han confirmado para el examen para mañana. El jefe de carrera me confirmó el examen de el aula. ¿Ya? Así que nos veríamos. La cosa está, ¿a qué hora prefieren? ¿10, 10 y media? Eso les doy a coger. A las 10 nomás, ingeniero. Sí, ingeniero, a las 10 está bien nomás. No habían personas, a ver, voy a dejar de, disculpe. Me piden 10 y media. Creo que había compañeros que tenían examen programado. 10 y media, ¿ya? Para esos compañeros que tenían un examen programado. El examen igual va a ser hasta las 11 y media, 12 máximo.
Eh, como ustedes han visto, el primer y segundo parcial no hay cosa que yo tome que no les haya enseñado. ¿Sí? De igual manera, yo mañana el examen va a ser igual, el examen final, cosas de que yo les enseño, no, al menos nadie se me ha quejado de que dije eso, no enseñó usted. No, les he enseñado todo, les he hecho ejercicios que se ha podido y los ejercicios que les he enseñado, bueno, no han entrado los mismos, pero al menos los mismos dispositivos, la misma forma, ¿ya? Ok, jóvenes. Nos vemos entonces el día de mañana en el examen, ¿ya? Permitido, formulario, tabla, fíjense, calculadora. No sé, no quiero ver más. Con una hoja les aseguro que es suficiente. Con una hoja. El examen no son largos. Pero ya, máximo 2 hojas. No quiero ver todo un cuadernillo ahí porque voy a empezar a revisar eso y no quiero perjudicarlo porque cuando uno empiezan a revisarle, pues ya está perdiendo ¿cuánto? 2, 3, 5 minutos de su tiempo, pierde concentración y todo eso. Entonces, eviten eso, porque vi en el segundo parcial a varios que tenían hasta 10 hojas, 20, todo eso. ¿Qué hacen con tantas hojas? Entonces, puedo suponer que de repente tengan ejercicios resueltos por ahí. Así que mañana, permitido formulario, ¿ya? En los formularios atrás y en las tablas no quiero ver ejercicios resueltos, ya porque directamente ya pierden el derecho. La primer pillada pierden el derecho de que se repita el examen. La segunda ya queda anulado todo. ¿Ok? Bien, jóvenes. El aula supuestamente está, en teoría, confirmado el matadero. ¿Ya? Eso es lo que me ha dicho el jefe de carrera, que les ha hablado a los chicos, a los encargados y que van a ir. Nos van a abrir la puerta del aula. Bueno, si hubiera un cambio por ahí, ya yo obviamente les aviso. ¿Ok? Bien, jóvenes. Estudien, descansen y nos vemos el día de mañana si así Dios lo permite. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.